Buenas tardes con todos. Gracias por conectarse el día de hoy. Estamos listos para empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre la huella de carbono. Empiezo por presentarme. Mi nombre es Vanessa Villarroel. Yo soy ingeniera en bioproductos y biosistemas y magíster en gestión ambiental. Y soy coordinadora de carbono cero en la consultora Oikos 360. Nosotros trabajamos con consultoría en área ambiental, en regularización, en huella de carbono y también trabajamos con capacitaciones. Me da mucho gusto que estén aquí el día de hoy. Vamos a empezar. Para poder hablar de huella de carbono, tenemos que dar un paso atrás y entender cuál es la necesidad, por qué hemos estado trabajando, por qué se habla tanto de la huella de carbono hoy en día. Y para eso debemos tener muy en cuenta que es el cambio climático y que toda esta necesidad de medir la huella de carbono viene a partir del cambio climático. Según esta noticia, que es del año pasado, nos dice que el 35% de los latinoamericanos cree que las consecuencias del cambio climático, que los efectos no son graves. Tal vez es cierto en algunas de nuestras regiones que todavía no son graves, pero el punto es que queremos llegar a que no sean graves realmente y por eso necesitamos empezar a medir nuestra huella, ya que Latinoamérica, por los recursos que tenemos y también por las condiciones socioeconómicas de la región, va a ser una de las más desproporcionalmente afectadas por el cambio climático. Pero vamos a empezar por definir qué es el cambio climático. El cambio climático es el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera de la Tierra. Eso principalmente viene de la quema de combustibles fósiles, pero realmente el fondo es de muchas actividades antropogénicas y también no nos vamos a olvidar que hay actividades naturales también que contribuyen un poco al cambio climático, aunque principalmente viene de actividades por el hombre. ¿Cuándo nos empezamos a dar cuenta del cambio climático? Hace relativamente pocas décadas atrás, en los 90s, y se atribuye el inicio del cambio climático a que en el siglo XVII empezó la quema de hidrocarburos, la metalurgia, la fabricación de hormigón, todo esto que vino a partir de la revolución industrial y que ha venido aumentando y aumentando con el tiempo hasta llegar al estado que tenemos de la industria ahora, pero también al estado de la afectación ambiental que tenemos ahora. Cuando hablé sobre el cambio climático, les dije que era por el aumento de los gases de efecto invernadero. Pero, ¿qué son los gases de efecto invernadero? Los gases de efecto invernadero son 6 gases de los que hablamos principalmente, pero en realidad son bastantes gases más, que crean una pequeña capa alrededor de la atmósfera. La capa es natural y gracias a esta capa tenemos vida en la Tierra realmente. Sin esta capa no podríamos mantener el calor dentro de la Tierra. Y eso hace que tengamos unos 15 grados aproximadamente de temperatura en la Tierra con la que se puede permitir la vida. Esta capa se forma por los gases del dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, perdón, los hidrofluorocarbonos, perfluorocarbonos, fluoruro de azufre y trifluoruro de nitrógeno. Pero ahora, ¿cuál es el problema con los gases de efecto invernadero? Es que cada vez hacen que esta capa sea más gruesa, por así decirlo. Mientras esta capa se hace más gruesa, significa que menos de la radiación del Sol puede salir del planeta. Y también que muchos de la energía de la Tierra no puede salir. Entonces estamos dañando el equilibrio térmico y por lo tanto se está produciendo alteraciones al clima de las diferentes regiones del planeta. Las emisiones pueden venir de diferentes partes. Como ya hablé anteriormente, podemos tener emisiones que vengan de la quema de combustibles fósiles directamente. Principalmente eso eh, lo llevamos a la agricultura. Por ejemplo, el metano, la agricultura es una de las actividades antropogénicas que más emite metano al medio ambiente.
También el uso del suelo, el cambio de uso del suelo y la silvicultura, ya que normalmente son prácticas no sostenibles para las que retiramos muchos árboles, retiramos mucha corteza natural que estaba antes absorbiendo CO2 y que también ahora al descomponerse esa materia orgánica va a emitir el CO2 que estaba absorbiendo. Y también por la mala gestión de residuos sólidos que tenemos. Ahora sí, con todo esto ya sabemos cuáles son los gases de efecto invernadero, qué es lo que están causando, qué es el cambio climático. Podemos entender que la necesidad de medir la huella de carbono. La huella de carbono es la medida del impacto que todos los gases de efecto invernadero de los que hablamos, que son producidos por nuestras actividades, tienen en el medio ambiente. La huella de carbono es un indicador, porque si nosotros no tenemos una idea de cuál es nuestro impacto, es muy difícil que nosotros podamos hacer realmente un cambio, sobre todo porque las personas estamos más acostumbradas a ver números, a entendernos por números, por objetivos tangibles para poder aportar. Entonces, la huella de carbono es esto, es este indicador que nos ayuda a saber cuál es nuestro impacto, pero también a plantearnos metas de cómo vamos a reducir nuestra huella de carbono en el futuro para que se reduzca el impacto de nuestras actividades en el medio ambiente. Y para esto vamos a mencionar también que la huella de carbono es algo que, si bien es cierto, hemos estado hablando cada vez más a nivel de industria, y el objetivo realmente de este webinar es que lo hablemos de cómo funciona para las industrias, es un indicador que lo podemos encontrar para que se puede realizar a nivel personal. Podemos buscar en Google calculadora de huella de carbono y vamos a encontrar vamos a encontrar unas calculadoras virtuales en las que podemos ingresar datos sobre nuestro estilo de vida y que nos van a ayudar a estimar nuestro impacto como personas. También las ciudades ahora buscan y los países buscan medir su huella de carbono principalmente para ver cuánto se está cumpliendo en tema de tratados internacionales y de los objetivos que se plantean en las cumbres del medio ambiente. La huella de carbono nos ofrece, como ya hablamos, un indicador de todas las emisiones que se generan en transporte, en electricidad, en uso de combustibles, en uso de gas natural, bueno, en este caso nos dice reciclaje, pero realmente es en residuos que no son reciclados. Todo eso se va midiendo. Gran parte de las acciones que nos ofrecen las herramientas de cálculo están vinculadas a las áreas de mayor huella, que ya les dije, energía, transporte, alimentación y residuos. Y con esto, un inventario de huella de carbono es cuando yo tomo todas estas medidas, todas estas actividades y recolectamos toda la información para poder traducirlas a un informe. En este informe, que se llama también inventario de huella de carbono, se indican cuántas emisiones de CO2 vienen de los combustibles de la empresa, del diésel, del súper, de cualquier combustible que se utilizó para la empresa. ¿Cuántos vienen del uso de electricidad directamente? ¿Cuántos vienen del agua, tanto agua residual como agua potable que se consideran para la empresa? De los bienes que compramos, de los productos que compramos o de los productos que fabricamos. Todo eso se traduce en un informe que vamos a llamar inventario de huella de carbono. Ahora, ¿cuál es el proceso para la empresa? Empezamos siempre con la concienciación. Y por eso les agradecemos por estar aquí, porque realmente si no existe la conciencia en la empresa para que se entienda la necesidad y se entienda cuáles son los beneficios también de tener una cuantificación de huella de carbono, es muy difícil que se empiecen con estos procesos, ya que por el momento todavía son procesos que son voluntarios. Al menos a nivel nacional no tenemos todavía una ley que nos obligue, por así decirlo, a tener un inventario de huella de carbono en las empresas, aunque ya con el tiempo sí se espera que exista una regulación que haga obligatoria la medición, sobre todo porque a nivel internacional cada vez ya se ponen las medidas más estrictas. Por ejemplo, en la Unión Europea,
Ya en algunas industrias es necesario que cuenten con la cuantificación de huella de carbono de los proveedores, las empresas, para que puedan importar los productos. Entonces, por eso también ya se va poniendo presión en todos y no solamente en las empresas que quieran hacerlo voluntariamente. Después vamos con la medición. La medición, vamos a hablar un poco más de detalle más adelante, pero la medición es de esto que les comentaba del inventario, que vamos a tomar todos los datos de la empresa, sobre todo en energía, transporte, gestión de residuos y uso de combustibles, y estos se van a transformar en unas toneladas equivalentes de CO2. Después vamos a pasar con la medida que tengamos a pensar en un plan de reducción. A ver, si yo en mi empresa determino que principalmente mi producto son servicios, entonces al yo ofrecer principalmente servicios, me doy cuenta que mis emisiones vienen de la energía de mis oficinas. Entonces me voy a enfocar en reducir eso. Pero a veces también descubrimos que tal vez puedo tener un mejor uso del papel, puedo reciclar los residuos que se generan en la oficina, puedo evitar las largas distancias que recorren mis colaboradores todos los días para ir al trabajo, implementando tal vez medidas de teletrabajo. Entonces, todas estas medidas las consideramos y las armamos en un plan de reducción. Lo importante del plan de reducción es que también vamos a tener objetivos claros y medibles que se deben ejecutar en la empresa para poder disminuir nuestra huella. Las ventajas de la reducción también son que, como escucharon algunos de mis ejemplos, al reducir la energía también, el consumo de energía, además de reducir la huella, también reduzco mi impacto ambiental. Perdón, no mi impacto ambiental, reduzco los consumos de... perdón, justo llegó un mensaje. Sí, vamos a estar grabado y les vamos a hacer llegar el link de la grabación. Entonces, no se preocupen a los que no puedan estar. También van a poder ver después. Entonces, a las personas, lo que estábamos hablando, si tenemos una reducción en la energía, también se va a traducir en que voy a tener menos consumo, o sea, menos facturación de parte de la empresa eléctrica de mi energía. Si reduzco la cantidad de papel que utilizo, de agua que utilizo, todo eso también se va a traducir en beneficios económicos, en eficiencia de procesos. Entonces, de alguna manera también, además de ayudar al medio ambiente, es una forma como de auditoría general de la empresa que nos va a ayudar a mejorar también económicamente, socialmente, porque debemos tener en cuenta todos estos aspectos. Después viene la compensación. Esto nos quiere decir que todas las medidas que yo ya he aplicado nos van a traer a una cantidad menor, obviamente, de gases de efecto invernadero. Pero es muy difícil que sigamos en la industria o sigamos ejecutando nuestras actividades y naturalmente no tengamos nada de impacto, porque, seamos sinceros, solamente el hecho de que estemos aquí sentados respirando ya hace que generemos CO2. Entonces, así sin hacer nada, no vamos a poder llegar al carbono cero. Vamos a tener que hacer algo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Puedo apoyar a programas de compensación, que es lo que hace la mayor parte de los proponentes. ¿Cómo funciona esto? Ahí se vincula a programas que ayudan a la captura de carbono o a la reducción de carbono, por ejemplo, programas energéticos, energía eólica o energía del biogás, que de alguna manera evitan que se genere tanto CO2 por métodos tradicionales, o el programa que más vemos normalmente, que es reforestación o restauración de ecosistemas. Y eso hace que tengamos emisiones negativas por el lado del programa y se puede llegar al cero de nuestras emisiones totales de la empresa. También esto, como les decía antes, se puede hacer a nivel personal. Una de las calculadoras que vamos a encontrar en línea va a ser la calculadora de la ONU. Y cuando terminas de hacer tu cálculo, te dice, estas son tus emisiones anuales, deseas aportar a uno de estos proyectos, y hay proyectos en cualquier parte del mundo,
que te dice, ¿deseas apoyar uno de estos proyectos para tener emisiones netas, emisiones cero netas en tu estilo de vida? Entonces tú puedes comprar bonos de carbono que te ayudan a llegar al cero total en tu estilo de vida con una inversión monetaria. Esto se traduce también a la industria, obviamente con una escala diferente, pero se puede hacer también. Luego tenemos también el proceso de verificación. En el proceso de verificación, una entidad, una tercera entidad nos ayuda a, valga la redundancia, verificar que nuestro proceso ha sido transparente, que se han seguido las normas, que está claro, que no estamos omitiendo del informe alguna fuente de CO2 que sea importante y que todo haya sido realizado correctamente para de esta manera poder certificarnos en algún programa. Por ejemplo, en Ecuador, que tenemos el programa Ecuador Carbono Cero, también vamos a hablar más adelante. Entonces, todo este proceso nos lleva a mejorar en general como empresa, a demostrar que tenemos un compromiso ambiental y un compromiso también social y que puede ser comunicado. Muchas de las empresas se encargan muy bien de realizar la comunicación. Por ejemplo, uno de las empresas que yo más me he fijado es en Olsim, que se encarga de comunicar todo el tiempo que sus productos son sostenibles, que ellos también son, me parece que son carbono neutro con un programa internacional, todo lo que se encuentran haciendo, todas las medidas que están implementando. Entonces, eso también es importante que se realice en la empresa, porque de esta manera también motivamos a que otras empresas lo hagan y a nuestros colaboradores y a nuestros clientes a que se den cuenta de los valores de la empresa también y el trabajo que se está haciendo. Ahora vamos a hablar un poquito más de detalle de cada uno de estos pasos del proceso. Como ya les dije, la cuantificación es el proceso en el que recopilamos toda la información para traducirla en un informe, por así decirlo, en un inventario, en un número específico que me indica cuáles fueron las emisiones de gases de efecto invernadero, específicamente de CO2, que es en lo que medimos, de tal año. Esto es importante recalcar, mencionar que la cuantificación se realiza durante un año y se debe realizar de enero a diciembre. Esta es la manera en la que se manejan los informes de CO2. Entonces, si yo tengo mi empresa y yo quiero hacer mi inventario de huella de carbono, especialmente si lo quiero, o sea, yo lo puedo hacer para mis registros internos, que es muy válido también. Lo que hace la mayoría de empresas es para certificarse dentro de algún programa. Si yo lo hago para mis procesos internos, yo puedo empezar cuando quiera. Es muy importante que tenga mis registros, que vaya demostrando y que pueda tener muy claro el proceso. Si lo quiero hacer para certificarme en algún programa, es necesario que yo empiece a hacer siempre desde enero de un año base. ¿Qué es el año base? Es el año en el que yo defino como el año más normal de mis actividades. ¿Y por qué lo ponemos así también? Es porque estamos en la época post-pandemia. Entonces, para algunas empresas, tal vez el 2020 fue un año muy bueno porque sus ventas pudieron aumentar. Por ejemplo, alcoholes, productos de limpieza, aumentaron muchísimo las ventas. Incluso empresas que hacían, no sé, delivery, cosas para el hogar y así, aumentaron mucho sus ventas. Entonces ellos tal vez tuvieron un año normal, pero porque tenían más actividad. En cambio, para muchos otros, por ejemplo, instituciones educativas, ellos tuvieron que cerrar o tuvieron que mandar toda la virtualidad. Entonces, ese es en cambio un año diferente, pero porque tenemos muchísimas menos emisiones. Y es importante que empecemos a trabajar desde un año normal. Para la mayoría ya va a ser como el 2022, 2023, dependiendo de su industria. Entonces, tomo mi año base y de enero a diciembre recopilo toda la información que necesito dentro de estos 3 alcances. Los alcances son los que me indica la normativa, es la forma de clasificar la información que me indica la normativa. Tenemos como alcance 1 a todas las emisiones directas
de fuentes que son propiedad o están controladas para la organización, por la organización. Para esto consideramos principalmente los vehículos de la compañía, es decir, todos los combustibles que se utilizan para los vehículos, pero también se toman algunas actividades de mantenimiento, aceites, pero es vinculado a los vehículos de la compañía, o dependiendo del tipo de industria, se puede ser a los que sean alquilados por la compañía. Y la combustión directa de combustibles. Principalmente esto cuando se elabora productos en sí. Después tengo como alcance 2 las emisiones indirectas de la generación de electricidad adquirida y consumida por la organización. Para la mayoría va a ser solamente la compra de energía para uso propio. ¿Qué es lo que me dice mi factura? La factura de la empresa eléctrica que estoy consumiendo. Hay empresas para las que será un poco más complejo, pero para la mayoría nos quedamos como en la factura de electricidad. Y como alcance 3, todas las demás emisiones indirectas. ¿Perdón? Y como alcance 3, todas las demás emisiones indirectas que ocurren en la cadena de valor de la organización. En algunos casos será uso de productos, normalmente utilizamos también compra de bienes, actividades que se tercerizan que no sean de primer orden para la empresa, manejo de residuos. Algunas empresas tienen residuos solamente ordinarios, otras tienen residuos especiales, viajes de negocios, transporte en general, no sé, perdón, servicios de mensajería, capacitaciones, todo eso lo considero dentro de las emisiones indirectas. Y toda la información que yo obtengo después se multiplica por por un factor de emisión que me va a ayudar a obtener mi CO2 equivalente del año. ¿Qué tipos de huella de carbono yo puedo tener? Por un lado, tengo la organizacional, que al menos a nivel país es la que se está moviendo más, es en la que se trabaja principalmente, y también puedo tener la de producto, de evento o de servicio. La huella de carbono organizacional se basa en las normas ISO 14064 o en el GHG Protocol, y siempre se incluyen en el proyecto. Los alcances 1 y 2 que mencionamos anteriormente, y de forma voluntaria se incluye el alcance 3. Las emisiones de alcance 3 que son omitidas deben tener una justificación. Por ejemplo, que sea algo insignificante o que sea información que es muy difícil de conseguir, pero que aún así no sea relevante. Debo tener siempre una justificación para la información que no estoy incluyendo. Y dentro de la huella de carbono de producto o servicio, en cambio, trabajamos con las normas ISO, la 14067 o el PAS 2050. En este caso, nosotros podemos dividirla en de la cuna a la puerta o de la cuna a la tumba. Es decir, yo voy a recolectar toda la información para tener mi producto o mi servicio y va a empezar desde la extracción de materias primas, durante todo el proceso hasta la entrega a distribución o hasta el uso final del cliente. En cuáles etapas del ciclo de vida me voy a hacer cargo yo? Y en el caso de que solamente sea hasta la puerta, ¿por qué? Eso es para cuantificación. Ahora vamos a empezar con reducción. La reducción, como yo les había mencionado antes, maneja algunas medidas. La idea es proponer un plan con objetivos claros que nos ayude a disminuir nuestras emisiones de CO2. ¿Cuáles son medidas que son muy comunes? Son programas de eficiencia energética, como dentro del edificio, estar pendientes que se apaguen las luces, que se apaguen todos los dispositivos que no se estén utilizando, que se cambien por los focos, que se vayan cambiando por focos LED que consumen menos, que en todo lo que se pueda se optimice la energía. También que se instalen paneles solares o sistemas de energía renovables. Trabajar también con reciclaje, optimización de los recursos, cuidado del agua. Vamos a recordar en cuidado del agua que
para que el agua y en general, para que todos los productos lleguen a nosotros, vienen con una huella de carbono atrás. Entonces, por eso es importante cuidar todos los aspectos. Eh, Optimizar los procesos de la empresa, ver en dónde se está tal vez desperdiciando, en dónde podemos trabajar de una mejor manera y también optimizar procesos de transporte, mensajería, tal vez darnos cuenta en qué viajes de negocios no eran tan necesarios o cuántas personas debían viajar, deberían realmente viajar frente a las que estaban viajando, y esto también me va a ayudar a disminuir mi huella. Y ahora llegamos al paso de la carbono neutralidad, que como les había mencionado antes, todas las emisiones, las actividades que realizamos nos hacen generar CO2, es decir, aumenta nuestro indicador. Luego, a través de actividades de reducción, podemos, perdón, se me marcó, podemos bajar un poco. Y después, a través de programas de compensación, puedo llegar a la carbono neutralidad con energías limpias o como apadrinando, por así decirlo, proyectos que se encarguen de absorber CO2 o que tengan, que eviten la emisión de CO2 a la atmósfera. Llegamos nuevamente al paso de la verificación, que este se realiza con la ISO 14064-1 y que hace que un ente verificador avale el informe que tenemos sobre el cálculo que se hizo de la huella de carbono y que nos indique que efectivamente los procesos se realizaron con transparencia, con claridad, que se está utilizando la, la precisión necesaria, que no se están emitiendo fuentes, que todo ha sido realizado de manera correcta y siguiendo los protocolos necesarios. En Ecuador vamos a hablar también que tenemos nuestro programa de certificación, es el programa Ecuador Carbono Cero. Según el MATE, el programa Ecuador Carbono Cero es un conjunto de instrumentos de política pública que promueven el reconocimiento de las empresas, que cuantifican, reducen y compensan su huella de carbono con métodos validados internacionalmente que incentivan las acciones de compensación que se orienten a la retribución de proyectos que conservan, restauran, generan reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el Ecuador. El Programa Ecuador Carbono Cero, o PEC por sus siglas, tiene por objetivo promover e incentivar en el sector productivo y de servicios, implementando medidas y acciones para la cuantificación, reducción y neutralización de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y así se busca mejorar el desempeño ambiental y el posicionamiento competitivo, además del acceso a otros incentivos y beneficios. En el PEC tenemos 5 acuerdos, el 018 como el marco general del PEC, el 047 para la normativa organizacional, 046 para la normativa de producto, 053 de compensación y próximamente tendremos también la normativa para los organismos verificadores. ¿Cuáles son los beneficios de ser parte del PEC? Que se puede utilizar la marca de ecoetiqueta tipo 1. También, como ya mencioné antes, reducción de costos de operativos, reducción de emisiones, obviamente, de gases de efecto invernadero, mejora de la imagen corporativa, incentivos tributarios y laborales y posicionamiento en el mercado y comercio exterior. Dentro del programa, dentro de la compensación, el PEC tiene sus propias categorías, que son reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques nativos mediante actividades de conservación y manejo sostenible de bosques, conservación de páramos y otros ecosistemas que estén por fuera de los estratos de bosque nativo, incluidos en el enfoque de red más, restauración activa o pasiva de ecosistemas, iniciativas de desarrollo limpio, eficiencia energética, sustitución de combustibles fósiles por energías renovables o de tratamiento de residuos y otros proyectos que la Autoridad Ambiental Nacional define. Para poder trabajar con proyectos de compensación, necesitamos que el proyecto se encuentre avalado también dentro del Ministerio del Ambiente. No se puede hacer con cualquier proyecto que, o sea, lo que quiero decir es, no porque, no sé, una fundación me dice, sí, nosotros estamos trabajando con reforestación, va a ser válido su proyecto.
deben estar dentro del portafolio de compensación del ministerio para que nos sirva dentro del programa de Ecuador Carbono Cero. De igual manera funciona, por ejemplo, para los incentivos de la ONU o de cualquier otro organismo internacional que esté realizando programas de carbono neutralidad y para el que exista una certificación. Los proyectos deben estar avalados dentro de su programa porque eso verifica que tenga validez. Entonces, los programas deben estar avalados para que se puedan utilizar dentro de la compensación y con esta manera se pueda demostrar la carbono neutralidad. El PEC tiene 3 niveles de aplicación, que son cuantificación, que se otorga por única vez a los proponentes que hayan cuantificado y reportado su inventario de gases de efecto invernadero. Este es como el primer nivel. Segundo nivel que tenemos es el de reducción, que se otorga a los proponentes que apliquen acciones de mitigación para reducir las emisiones reportadas de su inventario de gases de efecto invernadero. Y al final tenemos la neutralidad, que es para aquellos proponentes que cuantifican, reduzcan y compensan su huella de carbono hasta llegar a un balance cero entre las emisiones generadas y compensadas para considerarse carbono neutral. Vamos a recordar que dentro de las certificaciones del PEC es necesario tener la regularización ambiental vigente para el proyecto, empresa, industria que desee ser avalado. Con permisos ambientales me refiero a certificado ambiental, registro ambiental y el estudio de impacto ambiental. Una pequeña explicación de esto es que el tipo de permiso ambiental que sea necesario va a venir dependiendo de la clasificación del Sistema Único Ambiental del Ecuador, que nos indica al momento de ingresar la información a qué categoría pertenece, y esto va a depender de la cercanía a áreas protegidas, de la actividad económica y del potencial impacto ambiental de las actividades y sus productos. El proceso del PEC es muy similar al que hablamos ya anteriormente. Empiezo determinando la base. ¿Cuál es mi año más normal en el que me voy a basar para la cuantificación? ¿Cuál es, bueno, en alcance directo vamos a trabajar siempre, y en alcance indirecto también? ¿Cuáles son las actividades que yo necesito incluir dentro de mi alcance indirecto? Tiene que entrar uso de productos, vuelos de negocios, contenedores de basura, vehículos propios, ¿qué nomás es necesario para mí para ingresarlo en alcance directo dependiendo de mis actividades? Vamos a recolectar toda la información basado en la determinación de la base. ¿Cuál es la información que necesito? Facturas, principalmente facturas, también puedo utilizar como notas de venta, informes, como por ejemplo el mecanizado del IES, informes que sean entregados también como seguridad de salud ocupacional, por ejemplo, recarga de extintores. Todo eso se puede utilizar para demostrar la información. Y esto obviamente nos ayuda a llevar un registro de que la información sea verídica y que no esté siendo solamente estimada. Y después vamos a pasar al cálculo de la huella. Con toda la información que ya tengo, vamos a utilizar la ISO 14064 o 067 y el Greenhouse Gas Protocol para hacer el cálculo, que nos lleva de toda esta información que tenemos en las facturas, en los informes, a una medida de CO2 equivalentes para mi año base, para mi empresa, actividad o producto. Una vez que yo ya tengo mi informe de huella de carbono, debo llevarlo para un verificador. Esta debe ser una entidad que sea reconocida por el Instituto Ecuatoriano de Normalización y por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano. Para esto también tenemos una lista de las empresas que pueden participar como organismo verificador y que ellas, porque ellas ya cuentan con los estándares, son empresas confiables que pueden verificar que el inventario haya sido realizado bajo las normas correctas. ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente buscamos la transparencia en el proceso, pero también porque este proceso puede ser realizado tanto por una consultora como nosotros, como por una persona, un tercero, el encargado ambiental de la empresa, el encargado de industria de la empresa. Entonces es para verificar que cualquier persona que haya hecho este informe lo haya hecho correctamente basado en la normativa.
y después se debe postular y pronunciar en el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica. Empezamos, en el caso de Ecuador, debemos empezar siempre obteniendo el distintivo de cuantificación para mi año base, después se aplica para el de reducción y después se aplica para el de neutralidad. No quiere decir que tengo que esperar al siguiente año para hacer. Por ejemplo, si yo ya determino que el año base de mi empresa es el 2022, yo ya empecé de alguna manera a aplicar medidas. Puede ser por iniciativa propia, eh, por sistemas integrados de gestión en la empresa, por lo que quiera que haya sido. Que yo ya empecé a aplicar medidas de reducción en el 2023, optimización de procesos. Entonces, yo puedo tomar como año base el 2022, hago mi cuantificación, incluso desde ahorita. El año base puede ser un año que sea hasta 5 años antes al año en el que se presenta la postulación. Entonces, yo podría estar hasta el 2019, sería mejor desde el 2020 en este caso ya. Yo puedo tomar el 2022, hago mi cuantificación. Yo sé que en el 2000, para el 2023 sí implementé medidas, entonces puedo hacer mi informe nuevamente y aplicar para el de reducción. Y buscar ya para el 2024, 2025, obtener ya la carbono neutralidad. Un dato importante que me estaba olvidando aquí de mencionarles es que estos procesos se deben realizar continuamente. No es que yo ya obtuve la carbono neutralidad para el 2024 y listo, aquí se terminó todo. No. Debemos seguir realizando la cuantificación en adelante para seguir probando que se ha seguido reduciendo la emisión de huellas de carbono, la emisión de gases de efecto invernadero, y en el caso de que ya no se pueda reducir más, que no se aumente, o sea, al menos que estemos constantes. Y si algo llega a aumentar, que exista una justificación. Pero realmente lo que buscamos es que las emisiones de la empresa, previo a la compensación, no aumente. Esto sí es un punto muy importante que buscan todos los organismos internacionales, sobre todo. Eso es todo por nuestra presentación de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse. Abrimos en este momento el espacio para sus preguntas. Nuevamente, mi nombre es Vanessa Villarroel. Yo soy coordinadora de huella de carbono en la consultora ambiental Oikos 360. Pueden también escanear y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales escaneando este QR y siguiéndonos en LinkedIn, TikTok, Instagram, Facebook y también suscribiéndose a nuestra lista de correos que siempre estamos enviando información. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, abrimos el espacio. Pueden abrir su micrófono o pueden también enviarnos por chat. Carlos dice éxito, siga adelante con la huella de carbono. Muchas gracias, Carlos. En lo que se animan a enviar sus preguntas, les voy a comentar también que estamos trabajando en un programa de cálculo de huella de carbono de organizaciones y productos que va a empezar a finales de este mes, del 27 de agosto. El programa está pensado y diseñado con instructores que tienen mucha experiencia en sostenibilidad, en inventarios, reducción, verificación y certificaciones de huella de carbono. Un curso práctico, perdón, un curso teórico en el que solamente nos digan estas son la normativa y listo, sino que trabajemos con casos reales para definir la cuantificación de la huella de carbono organizacional y la huella de carbono de producto. Al menos los dos módulos van a ser bastante prácticos para que aprendan y se sientan muy listos después de finalizar el programa para realizar sus propios inventarios.
El curso tiene un valor, les vamos a enviar la información por interno porque no recuerdo en este momento el valor del curso completo, pero son 8 semanas. Cada módulo tiene una duración de 2 semanas y el horario es de martes a jueves de 6:30 a 9:30. Son 18 horas, 18 horas sincrónicas y 22 horas asincrónicas, en las que van a tener actividades de los profesores para realizar por su cuenta y los certificados que se van a entregar van a ser de 40 horas académicas. María Elena pregunta en qué parte aplica el cálculo de incertidumbre en cuanto al alcance 3. O sea, en el caso que hablamos aquí, dentro de la cuantificación, yo debo ingresar todos los cálculos de incertidumbre. Eh, una vez que ya tengo recopilada toda la información y que se, se multiplica por todos los factores de emisión. Completando la pregunta de Paola, el curso tiene, en este momento nos encontramos con descuento, tiene un valor de 206,40 en los 4 módulos, o si desean cada módulo cuesta $60 en pronta inscripción, que son hasta 2 semanas antes del inicio del curso. Voy a esperar un minuto más por si tienen alguna otra pregunta. Bueno, ya que no hay más preguntas, vamos a dar por terminado el webinar. Muchas gracias nuevamente a todas las personas que se dieron cita con nosotros el día de hoy. Apreciamos mucho que se hayan conectado a este webinar. De igual manera, quedamos a las órdenes dentro en nuestras redes sociales o WhatsApp para sus dudas, em, ya sea generales sobre la presentación. Les vamos a enviar el link de YouTube para que puedan ver la grabación. Y también, si tienen más preguntas sobre el curso o sobre nuestros servicios de consultoría, estamos a las órdenes. Que tengan una excelente tarde.